En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Aunque el Kremlin nos venda otro relato, Rusia no es ni mucho menos un bloque monolítico. El poder trabaja con ahínco desde el Kremlin para proyectar la imagen de una sociedad cohesionada, disciplinada y alineada completamente con el círculo de poder de Vladimir Putin. Pero dentro de la sociedad rusa late un malestar que no responde, sin embargo, y esto es curioso, hay que señalarlo, a los patrones que nos solemos imaginar desde esta parte del continente europeo. Porque cuando en Occidente se habla de oposición rusa, se piensa de inmediato en liberales reprimidos, en defensores de derechos humanos, en figuras urbanas de vocación claramente europeísta. Y esa oposición, si bien es cierto existe, ha sido laminada, exiliada, en algunos casos ya saben, silenciada, el polonio de por medio. Lo que resulta mucho más interesante y desafiante en cuanto a análisis es que buena parte del descontento interno no procede de quienes quieren menos Rusia. Es justo todo lo contrario. Proviene de quienes quieren más guerra, quieren más movilización, quieren más ruptura con Occidente y más espíritu y coherencia imperiales. Desde el inicio en el conflicto en Ucrania, especialmente tras reveses tácticos, tras parones en el teatro de operaciones, tras decisiones que se han interpretado por algunos foros como ambiguas, va tomando forma un espacio crítico de corte nacionalista radical. Voces que ni mucho menos cuestionan el enfrentamiento con Occidente, es todo lo contrario, lo consideran insuficiente. De hecho, acusan al Kremlin de tibieza, de falta de determinación estratégica, de mantener intactas burocráticas que son incompatibles con una guerra que califican como existencial. Para ellos el problema no es la guerra, es no llevarla hasta sus últimas consecuencias. Este fenómeno revela algo relevante. El régimen de Vladimir Putin no gobierna una sociedad globalmente homogénea, gobierna un ecosistema de lealtades que tiene que equilibrar. Esa es una de sus principales labores políticas. Durante años, el Kremlin ha sabido integrar sensibilidades diversas bajo un control implícito que llevaba aparejados una estabilidad económica, una reactivación, una restauración del orgullo nacional y una neutralización de ese caos en el que se sumió el país tras el derrumbe de la Unión Soviética con unos años 90 verdaderamente duros. Pero el conflicto de Ucrania y su deriva, como ha ido evolucionando, han tensado claramente ese equilibrio. Los sectores nacionalistas más duros consideran que Rusia lo que está librando es una guerra civilizatoria contra un Occidente que claramente vive en una deriva de decadencia, que quiere contagiar y que quiere impulsar hacia su vecino ruso, y por eso consideran de vital importancia, casi existencial, conseguir vencer en esa guerra. Desde esa lógica, cualquier concesión táctica hacia Europa Occidental, cualquier negociación es vista como una traición. Ese tipo de crítica, curiosamente, es bastante más compleja de manejar por parte del Kremlin. La disidencia liberal clásica es muy sencilla de controlar y además de vender su control, porque la etiquetas como una injerencia de un agente extranjero y la expulsas del espacio público, no tienes ningún coste interno. Pero quienes critican desde el nacionalismo más intenso y más radical se sitúan precisamente dentro del marco patriótico oficial, que también, a su vez, defiende el Kremlin. Comparten fundamentos ideológicos, los que tiene el régimen, eso sí, cuestionan su ejecución. No atacan el relato, sino que exigen que quienes dirigen, Lavrov, Putin, sean plenamente coherentes con él. El Kremlin, ante esa crítica, de momento lo que hace es incorporar parte de esta retórica, endurece el discurso oficial, lo vemos a menudo, amplía la movilización simbólica y refuerza la narrativa de una guerra, como digo, existencial. Pero eso sí, marca límites claros cuando las voces amenazan con erosionar de verdad la vertical del poder. El mensaje es claro, es inequívoco. Se puede ser más radical que el Kremlin en pensamiento, en teoría, puedes incluso postularlo. Pero lo que no puedes es disputar el monopolio sobre las decisiones estratégicas, porque eso es atribución clara y única de Vladimir Putin y en lo influyente de quienes lo rodean, de quienes se quiere él rodear.
El sistema es autoritario, lo vemos, no es monolítico, se sostiene con una coalición de intereses, élites de seguridad, tecnócratas económicos, oligarquías que se han adaptado a un régimen autocrático, y cada uno de esos actores, eso sí, tiene expectativas distintas sobre el rumbo del país. La cuestión clave aquí es hasta qué punto el Kremlin puede seguir equilibrando esas tensiones si la guerra se prolonga, si los resultados que se van obteniendo no cumplen las expectativas maximalistas que defienden precisamente esos sectores más radicales. El nacionalismo, cuando lo movilizas, es un recurso poderoso, pero también es volátil, y alimentar la idea de una confrontación histórica, irreversible, existencial con Occidente, eleva claramente el listón de las expectativas de cómo han de ser las victorias para ser consideradas aceptables. Cuando esas victorias no llegan en el formato prometido, el relato puede terminar volviéndose en contra de quien lo ha impulsado. Además, hay elementos antropológicos y de sociedad relevantes. La generación, el individuo ruso que ha crecido bajo el putinismo, de hecho, no ha conocido otra forma de poder. Por lo tanto, aunque el paisaje normal es la ideología que transmite el Kremlin, también son una generación hiperconectada, consciente de que hay asimetrías económicas y tecnológicas con Asia a un lado y con Europa al otro, y esto produce una tensión clara, silenciosa, entre ese orgullo nacional, la necesidad de restaurar la grandeza imperial y las aspiraciones materiales de cada uno de esos individuos. En términos geopolíticos, esa pluralidad interna condiciona la posición rusa, porque una Rusia que siente que tiene que demostrar firmeza ante su propia opinión pública radicalizada va a tener menos margen para hacer concesiones estratégicas o de negociación ante Occidente. Desde fuera tendemos a interpretar cualquier gesto que llega desde el Kremlin en clave exclusivamente nacional, pero muchas decisiones, no lo olvidemos, responden a equilibrios domésticos. Hoy mismo el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, hablaba de que en Occidente hay gobiernos nazi que están preparando de nuevo una invasión y un ataque contra Rusia. Nos echamos las manos a la cabeza, pensamos a quién se dirige, a quién está interpelando, y no entendemos que probablemente esa afirmación se hace en clave interna. Es una forma de contentar ese discurso más radical que tiene precisamente quien se opone a ti desde dentro porque es más radical que tú. Es una forma de consolidar legitimidad interna frente a quienes exigen aún más confrontación. Ese escenario nos obliga a repensar desde Occidente cómo analizamos Rusia. El debate existe, está dentro, puede empujar, pero no hacia la apertura, sino hacia la radicalización del régimen ruso. Y la historia rusa nos demuestra que los momentos de tensión geopolítica prolongada suelen desembocar en reconfiguraciones abruptas, mucho más que en reformas graduales. Por eso, los desafíos más complejos para este poder fuerte de Vladimir Putin hay que tenerlo en claro en un momento que el mundo tiende a simplificar. Hay que recordar que hay debate, hay tensión, aunque sea una autocracia, y hay que entender que las tensiones que afrontan el Kremlin son imprescindibles, comprenderlas para anticipar hacia dónde evoluciona el país, cómo esa evolución nos va a afectar a todos, cómo esa evolución puede afectar en los equilibrios globales. Hacemos un alto en el camino. A la vuelta, información geopolítica de Blanca del Tronco. No se marchen, sigue Pulso Geopolítico. Si te piden dinero o datos con prisa, algo no cuadra. Antes de hacer clic o pagar, confirma por un canal oficial quién está detrás. Consulta siempre webs o apps de confianza. Así de fácil. Ciberseguridad en tu día a día. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. Un acontecimiento histórico en la Plaza de Toros de las Ventas. Borja Jiménez lidiará 6 toros en solitario el 7 de junio en la Plaza de Toros de las Ventas. Será la corrida in memoriam de Sánchez Mejías. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía.
Si estás pensando en invertir en inmobiliario, es clave conocer bien el mercado, comparar opciones y tomar decisiones con criterio. En Sima puedes hacerlo, analizar oportunidades reales y consultar a expertos del sector. Del 20 al 23 de mayo en IFEMA Madrid. Consigue tu entrada gratuita en simaexpo.com. Tu contraseña no tiene que ser difícil, sino larga. Protege tus cuentas con una frase distinta y fácil de recordar para cada una. Así tendrás claves más seguras sin complicarte. Ciberseguridad en tu día a día. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid. Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Vamos ya con la información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Se eleva la tensión entre Estados Unidos e Irán. Lo hace tras el intercambio de ataques en las últimas horas en el estrecho de Hormuz, que ambas partes se acusan de haber iniciado, pese a que el presidente estadounidense Donald Trump afirma que la tregua y las negociaciones siguen en pie. Eso sí, Trump amenaza con una mayor fuerza militar contra Irán si no hay un acuerdo en paralelo. Israel continúa sus ataques y demoliciones a gran escala en el sur del Líbano. La OMS investiga el origen del brote de hantavirus en el Ondius. Crucero que continúa su viaje hacia Tenerife, donde se preparan las evacuaciones de los pasajeros del barco. Hasta la fecha hay 3 personas fallecidas. Un pasajero está ingresado en Johannesburgo y otros 4 en hospitales europeos. 5 de esos 8 casos están confirmados como positivos en hantavirus. La azafata neerlandesa ingresa de que tuvo contacto con una de las fallecidas ha dado negativo. Keir Starmer asume la responsabilidad por la debacle electoral laborista en Inglaterra, pero descarta su dimisión. El primer ministro británico ha calificado de difíciles los resultados después de que el escrutinio de 44 de los 136 consistorios en Lice indiquen que el laborismo perdió 251 concejales para quedarse de momento con 249. Los resultados definitivos se conocerán a lo largo de esta tarde, pero todo indica que el gran vencedor es Nigel Farage, que gana 361 asientos, sobre todo en las áreas donde se votó ampliamente en 2016 a favor del Brexit, como ha sido el caso del norte de Inglaterra. Volodymyr Zelensky denuncia que Rusia ha continuado atacando posiciones ucranianas a pesar de la tregua de 48 horas. Tregua unilateral declarada por Rusia con ocasión del día de la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial y que ha entrado en vigor en medio de acusaciones cruzadas. Zelensky denuncia que Moscú no ha respetado el alto el fuego, mientras que Rusia acusa a Kiev de no adherirse al cese temporal de hostilidades. El prorruso Rumen Radev es elegido primer ministro búlgaro con mayoría absoluta. Rumen Radev ha sido elegido este viernes nuevo primer ministro de Bulgaria con el apoyo de 124 de los 240 diputados del Parlamento, tras haber ganado con mayoría absoluta las elecciones anticipadas del pasado día 19, que fueron las octavas en 5 años. El Parlamento de Taiwán aprueba aumentar el gasto militar en 24.860 millones de euros. El plan busca financiar adquisiciones de armamento, tanto ya anunciadas como futuras, y programas de producción conjunta con Estados Unidos, así como impulsar el desarrollo de la industria taiwanesa de drones mediante la compra de 200.000 vehículos aéreos no tripulados de producción local, entre otras medidas. Profundizamos ya sin más demora en todos estos asuntos, Blanca. Escenario de máxima tensión entre Estados Unidos y Irán, aunque ambas partes siguen manteniendo la puerta abierta a la negociación. En las últimas horas, la tregua podría haber saltado por los aires después de que las fuerzas estadounidenses interceptaran ataques iraníes de misiles, drones y embarcaciones pequeñas contra 3 destructores de la Marina de Estados Unidos mientras transitaban por el estrecho de Hormuz hacia el Golfo de Omán. En respuesta, Estados Unidos ha atacado instalaciones militares iraníes, incluyendo sitios de lanzamiento de misiles y drones y centros de mando y control. La operación estadounidense ha contado con 15.000 militares, destructores aéreos y más de 100 aeronaves. Irán, además, y es noticia de las últimas horas, ha lanzado 2 misiles balísticos y 3 drones contra los Emiratos Árabes Unidos, hiriendo a 3 personas. A pesar de este intercambio de ataques, Donald Trump asegura que el alto el fuego sigue vigente, pero amenaza: si Irán no firma la paz pronto, les golpearán con más fuerza.
Sí, es así. Hoy se burlaron de nosotros. Los arrasamos. Se burlaron de mí. Yo lo llamo una nimiedad. Te avisaré cuando esto no tenga fin. No tendrás que saberlo. Si no hay alto el fuego, no tendrás que saberlo. Simplemente tendrás que ver un gran resplandor que emana de Irán. Y más les vale firmar el acuerdo rápido. Las negociaciones van muy bien, pero deben entender que si no se firma, van a sufrir mucho. Van a sufrir mucho. Quieren firmarlo. Te lo aseguro. Quieren firmarlo mucho más que yo. Ya lo contamos todo y tú ya lo has hecho. Y todo ello a pocas horas de que concluya el plazo de 48 horas que Washington había dado a Teherán para que respondiera al memorando de una página y 14 puntos que Estados Unidos ha enviado a Irán con una propuesta para firmar la paz. Actualmente el principal escollo es la duración de la moratoria sobre el enriquecimiento de uranio. Washington exige 20 años, Teherán ofrece 5. Las fuentes apuntan a un posible punto de acuerdo entre 12 y 15 años. Hoy, por cierto, hablará Donald Trump. Será a las 6 de la tarde, hora española, desde los jardines de las Rosas de la Casa Blanca. Se desconoce por el momento qué podrá decir el presidente estadounidense, aunque varios son los asuntos que están sobre la mesa y que podría anunciar Donald Trump. El más esperado, sin duda, un principio de acuerdo con Irán. Fuentes pakistaníes cercanas a las negociaciones aseguran que el acuerdo está muy cerca. Trump, sin embargo, podría anunciar también una escalada de las operaciones militares. Irán no responde formalmente al memorando. Podría, sin más, ofrecer una actualización del estado de las negociaciones en un anuncio definitivo, pero manteniendo la presión pública sobre Teherán. Con toda la situación en Hormuz, ha dicho el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, será determinante para decidir si la institución monetaria sube o no los tipos de interés en su reunión de junio. Bueno, lo que decidimos fue mantener tipos de interés, como saben ustedes, y volver al planteamiento que era el que habíamos tenido últimamente de vamos a ver cómo evolucionan los datos. En junio, el Consejo de Gobierno del BCE tendrá nuevas proyecciones económicas, actualizaremos incluso los escenarios alternativos. Bueno, yo actualizaré hasta el 31 de mayo y el siguiente Consejo de Gobierno de Política Monetaria tendrá lugar en junio y ahí se decidirá. Ahí lo fundamental va a ser la evolución del conflicto, si se desbloquea Hormuz, si no se desbloquea Hormuz. Luis de Guindos, que ha intervenido en un evento económico, ha señalado además que por ahora la guerra en Irán no está teniendo un impacto en el crecimiento económico de la eurozona, pero sí en la inflación. Yo el mensaje que les pasaría es los datos que hemos tenido de inflación sí reflejan el conflicto por el momento, pero en los datos de crecimiento económico necesitamos ver lo que pasa en las próximas semanas, aunque los indicadores adelantados, que son indicadores de sentimiento, sí se han deteriorado de una forma notable. La última encuesta del Banco Central Europeo, expertos en previsión económica correspondiente al segundo trimestre de 2026, sitúa la inflación general en el 2,7% para 2026, revisada al alza respecto a previsiones anteriores. La inflación subyacente se estima en el 2,2% para este año 2027, con una vuelta al objetivo del 2% en 2028. El empeoramiento de las perspectivas responde al impacto de los precios de la energía por el conflicto en Oriente Próximo. El crecimiento del PIB de la eurozona se ha recortado por su parte hasta el 1% para 2026. El Banco Central Europeo enmarca el escenario con 3 hipótesis según la evolución del conflicto, advirtiendo de un potencial escenario de esta inflación y asegurando que la respuesta de política monetaria dependerá de la intensidad y duración de las tensiones energéticas. Eso sí, desde el Banco Central Europeo aseguran que la economía de la zona euro ha mostrado capacidad de resistencia hasta el momento. En Reino Unido prosigue el recuento de votos de las elecciones municipales. Hay en juego 5.000 concejales que ya han empezado a asignarse a favor de los dos nuevos bloques que emergen con fuerza, los nacionalistas y los verdes. Los resultados podrían ser desastrosos para los conservadores y también especialmente para los laboristas, cuyo líder Keir Starmer ya ha dicho que no dimitirá antes de las elecciones generales de 2029. Incluso si se plantea representar de nuevo a su partido en dichos comicios. Pero ¿qué le permitirán hacer esto? ¿Le permitirán hacer esto a los miembros de su formación, Pablo Llanoné? Starmer veía esta mañana de madrugada cómo se iban haciendo realidad los últimos sondeos. En Londres, los verdes y los conservadores le arrebataban concejalías a su partido, incluso aquellas que habían sido convertidas en feudos laboristas en los últimos años. En el noroeste de Inglaterra y en Midlands, Reform UK aplastaba antiguos bastiones laboristas y conservadores. Y mientras en el suroeste del país los
liberales demócratas ganaban Portsmouth. El horizonte para Starmer está tormentoso, y eso que todavía no han llegado las peores nubes, que empezarán a asomar cuando comiencen los recuentos en Escocia y en Gales. Este último es uno de los territorios más laboristas de la historia y que por primera vez en 27 años podría romper con su tradición electoral y decantarse por Reform UK. Pese a esta debacle, Keir Starmer asegura que se mantendrá en el cargo. Asegura que está clarísimo que el electorado está harto de que sus vidas no cambien con la suficiente rapidez, algo que dice lleva ocurriendo mucho tiempo, y por ello se niega a dejar el cargo para evitar, dice, el caos. Starmer defiende su permanencia en el cargo para evitar inestabilidad política en un momento de descontento y reformas incipientes. Para el candidato de Reform UK, Nigel Farage, es esta situación de precariedad la que ha llevado precisamente a la configuración de una nueva tendencia política. Creo que en general lo que ha ocurrido es un cambio verdaderamente histórico en la política británica. Nos hemos acostumbrado a pensar en la política en términos de izquierda y derecha y sin embargo lo que el Partido Reformista está logrando es ganar en zonas que siempre han sido conservadoras, pero al mismo tiempo estamos demostrando con creces que podemos ganar en zonas que francamente el Partido Laborista ha dominado desde el final de la Primera Guerra Mundial. Farage ya comienza a prever el futuro exitoso que le podrían deparar las elecciones generales, y es que los comicios locales celebrados en Escocia, Gales e Inglaterra son un indicador relevante sobre lo que podría pasar en 2029. En Reino Unido, el sistema de votos da escaños al partido que más apoyos recibe en cada uno de los 650 distritos, lo que hace que partidos con apoyo concentrado puedan acabar obteniendo más representación que aquellos con más votantes, pero dispersos. Las consecuencias para los partidos tradicionales podrían ser desastrosas, según advierte Mario Fernando Pérez Melero, director de Inteligencia Geopolítica. El sistema electoral inglés es por condados, el que gana un condado se lo lleva entero, por lo que podríamos ver cómo un partido puede ganar unas elecciones pero no quedar el primero en la Cámara. La Cámara no tiene por qué representar exactamente de forma proporcional los resultados de las votaciones. Podemos ver un parlamento con una muy fuerte presencia de Reform, quizá no tanto como para alcanzar una mayoría, y los partidos tradicionales prácticamente desaparecidos. Pero antes de que lleguen las generales, cabe preguntarse qué pasará con el gobierno de Starmer, que se está aferrando al cargo y que hasta se plantea postularse para las generales. Pérez Melero cree que es probable que haya un cambio dentro del Ejecutivo a la vez que se crean nuevos bloques políticos que desafían a las formaciones tradicionales. En Reino Unido existen las herramientas y los instrumentos para ejecutar un cambio de poder de partido y de primer ministro sin tener que convocar elecciones, como ya vimos cuando el gobierno conservador sufrió muchos cambios de gobierno. Y además vamos a ver cómo van a surgir dos grandes bloques, el bloque de Reform, más escorado a la derecha, y los partidos nacionalistas, tanto en Gales como en Escocia, así como los verdes. Y los partidos principales, laboristas y conservadores, van a verse bastante disminuidos. Uno de los instrumentos más característicos de la política británica es el desafío de liderazgo interno, es decir, si un número suficiente de diputados del propio partido, en el caso laborista unos 81 diputados serían, vota en contra del primer ministro, se exige su dimisión. Este mecanismo se ha empleado sobre todo en el Partido Conservador, afectando a figuras históricas como Margaret Thatcher, Theresa May o Boris Johnson. Todos obtuvieron suficientes apoyos para permanecer en el cargo, pero la presión posterior a las votaciones fueron los detonantes de su caída. Sin embargo, según medios británicos como The Guardian, muchos diputados laboristas no quieren que Starmer dimita ahora, aunque eso sí, existe la opinión generalizada de que no debería liderarlos en las próximas elecciones. Esto ya infunde suficiente presión sobre un primer ministro que está recibiendo críticas en todas direcciones por su falta de identidad política. O es muy flojo en la inmigración para la derecha o muy flojo en la fiscalidad para la izquierda. Según los analistas, esta presión podría llevar a Starmer a tomar medidas más izquierdistas que le ayuden a rascar votos de los verdes, algo que podría tener efectos negativos en las bolsas británicas, que no obstante hoy operan con normalidad. 8 de mayo de 2026, Europa se detiene a recordar, se cumplen exactamente 81 años desde que las armas callaron en el continente. La Segunda Guerra Mundial llegó a su fin. Es el Día de la Victoria en Europa y en capitales como Londres, París, Varsovia o Bruselas se celebran actos de conmemoración, se depositan flores ante los monumentos a los caídos y se guardan minutos de silencio. Gemma González.
7 de mayo de 1945, el régimen nazi firma la rendición incondicional en la ciudad francesa de Reims, frente al general Eisenhower, comandante de las tropas aliadas. Adolf Hitler se había suicidado una semana antes. ¿Por qué entonces el Día de la Victoria se celebra un día como hoy, 8 de mayo? La fecha no es casual ni arbitraria. Fue ese día, a las 22:45 hora local, cuando los máximos representantes de las Fuerzas Armadas del Tercer Reich firmaron la capitulación definitiva. Para los países occidentales, ese momento marcó el fin oficial de la guerra en Europa y el 8 de mayo quedó fijado como la fecha de la victoria. En Europa, el 8 de mayo es conmemorado por todos los países que sufrieron la guerra: Reino Unido, Francia, Polonia, Bélgica y muchos otros. Noruega celebra su Día de la Liberación también hoy, mientras que los 3 países bálticos y Ucrania lo conmemoran bajo el nombre de Día del Recuerdo. En Moscú, el reloj ya había pasado las 12 de la noche cuando se firmó la capitulación definitiva, motivo por el que Rusia celebra el Día de la Victoria mañana, 9 de mayo. Así que mañana será el turno de la Plaza Roja. En contraste con el desfile del año pasado, que contó con la presencia de 27 jefes de Estado, entre otros de Xi Jinping y Nicolás Maduro, mañana se espera solo la presencia de 4 líderes extranjeros: Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia; Kassym-Jomart Tokayev, presidente de Kazajistán; Sadir Zaparov, presidente de Kirguistán; y Robert Fico, primer ministro de Eslovaquia. 81 años después, los últimos supervivientes de aquella guerra son ya centenarios, pero la memoria colectiva permanece, especialmente en un continente donde la guerra ha vuelto a sonar demasiado cerca. La victoria sobre el nazismo se logró con un sacrificio masivo de población civil y militar, gran parte de ella proveniente de lo que hoy son Bielorrusia y Ucrania, una historia compartida que hoy más que nunca resulta imposible de separar del presente. Y este domingo llegará a Tenerife el barco Ondius, con 5 casos confirmados por laboratorio y 3 fallecidos hasta el momento. Mientras surgen interrogantes sobre la enfermedad, ya se han reportado 101 casos confirmados en Argentina, con una letalidad superior al 31%. La Organización Mundial de la Salud ha aclarado que, aunque se trata de una enfermedad altamente letal, no existe por ahora riesgo de una pandemia similar a la del COVID-19. Pese a ello, en un mundo pospandemia, cabe preguntarse cómo están respondiendo las autoridades en comparación con hace 6 años, cómo ha cambiado la relación entre instituciones y cómo puede afectar a la gestión de casos análogos que Estados Unidos ya haya completado su salida de la OMS. Pablo. Este domingo, frente a Tenerife, no llegará solo un crucero de lujo, llegará también un recuerdo incómodo, el de los barcos aislados, los pasajeros en cuarentena y los gobiernos obligados a explicar otra vez que la situación está bajo control. La comparación con el coronavirus es inevitable, aunque hay diferencias por doquier. El virus del coronavirus era una enfermedad nueva, desconocida. El virus Andes, en cambio, fue identificado en 1995 en el sur de Argentina y desde entonces ha tenido prevalencia en entornos rurales de ese país y de Chile. En enero de 2020, el COVID ya sumaba cientos de casos y en marzo superaba los 118.000 contagios en 114 países. Ahora el antivirus Andes está contenido. En Argentina acumula 101 casos confirmados, en Chile unos 39 en los que va de año y el crucero que se dirige a Tenerife suma 5 confirmados por laboratorio. Es menos contagiosa, pero en un mundo globalizado puede ser igual de peligrosa. Se está tratando de reconstruir la trazabilidad de los casos, pero no se puede ignorar que 23 personas desembarcaron en Santa Elena antes de que el brote estuviera plenamente confirmado y ya iniciaron su regreso a distintos países. Además, cuando el crucero llegue a Tenerife, comenzará una repatriación compleja de pasajeros y tripulantes de más de 20 nacionalidades, mientras los españoles serán trasladados a Madrid, la ciudad más poblada de España. ¿Son estas las mejores decisiones que pueden tomar las autoridades? ¿Han aprendido algo del COVID o se trata de una situación tan distinta que apenas sirven las lecciones del 2020? El Ministerio de Salud argentino está reconstruyendo el itinerario de los primeros casos al tiempo que envía insumos diagnósticos a España, Senegal, Sudáfrica, Países Bajos y Reino Unido. Por lo pronto, Buenos Aires está mostrando una colaboración mucho más visible que la que se reprochó a China como zona cero de la pandemia, lo que además sorprende teniendo en cuenta que Argentina ya no forma parte de la OMS y no está vinculado jurídicamente a su marco legal.
Distinta es la lógica de actuación de España, que opera bajo coordinación con dicha organización y, por tanto, bajo el cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional. Una norma que insta a los países a contener riesgos epidemiológicos y colaborar en el intercambio de información y asistencia. Por eso será en Canarias donde comience la repatriación controlada de pasajeros asintomáticos. Los españoles irán al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, que tiene experiencia en aislamiento de alto nivel y forma parte de la red estatal de respuesta ante enfermedades infecciosas de alto riesgo. Con ello se busca, de nuevo, centralizar la vigilancia. Esta tendencia a controlar desde arriba choca, sin embargo, con una realidad logística. Es imposible transportar y supervisar a unas 140 personas de más de 20 nacionalidades en un único centro. Por eso se llevará a cabo la repatriación desde Tenerife. Aquí surge la siguiente pregunta. ¿Pueden todos los países gestionar una situación así? Hablamos de más de 20 estados. Reino Unido y Estados Unidos ya han negociado con España la repatriación segura y cuentan con estructuras sanitarias y consulares potentes. Pero, ¿qué pasa con otros países con menos capacidad sanitaria? ¿Qué ocurre con los tripulantes de Filipinas? En los casos en los que los estados no pueden asumir de forma segura el transporte, la cuarentena o la vigilancia médica tendrá que ir cubierta por Países Bajos, que como estado de bandera del crucero deberá asumir gastos operativos. Ahí la crisis deja de ser solo sanitaria. La repatriación convierte al antivirus en un test de desigualdad internacional que ya se puso a prueba durante el COVID, cuando las vacunas tardaron más en llegar a países menos desarrollados. Para garantizar la equidad y evitar que una nueva enfermedad tenga el mismo impacto que el COVID, la OMS ha reformado parte del Reglamento Sanitario Internacional, que ahora cuenta con la creación de autoridades nacionales del reglamento para mejorar la coordinación interna de cada país. También cuenta con un mayor enfoque en la equidad para acceder a productos médicos, así como con mecanismos de financiación para fortalecer la vigilancia y respuesta ante futuros brotes. De esta manera, la OMS apuesta por la efectividad de la multilateralidad en momentos críticos para la humanidad. Pero los esfuerzos de la organización chocan con las actuaciones de Estados Unidos, que completó este año su salida del organismo. Es un mensaje más de Donald Trump contra el multilateralismo, quizá menos valioso para un país con capacidad científica, sanitaria y logística para resolver muchos problemas por sí mismo. Pero la consecuencia negativa es que se debilitan canales de comunicación que pueden ser claves para responder conjuntamente ante crisis análogas a las del COVID y cuya utilidad podremos comprobar en los próximos días. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. En Caja Rural no te enviaremos siempre al cajero para hacer todas tus operaciones. Porque te atendemos cada vez con más oficinas y más personas. Eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Bosque de Matasnos. El lujo no se presume, se vive entre viñedos y bosque. Enoturismo exclusivo, creado para quienes buscan lo auténtico, natural, sostenible. Haz tu reserva en bosquedematasnos.es. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Una excelente plataforma para anunciar tu empresa, con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121 y en comercial @intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Hemos conmemorado hace poco el Día Internacional del Multilateralismo y Diplomacia para la Paz, y es una invitación perfecta para reflexionar sobre la arquitectura que ha sostenido el orden internacional desde 1945 y el momento en el que está. En un contexto marcado por guerras abiertas, por tensiones comerciales, rivalidades estratégicas, repliegues revisionistas y soberanistas,
pues la capacidad de esas instituciones multilaterales parece erosionada. ¿Estamos ante una crisis que es coyuntural o ante un cambio de paradigma en este sistema? Lo vamos a analizar con Carmen Chas, que es profesora de Relaciones Internacionales y experta en Derecho Internacional de la Universidad Pontificia Comillas. Carmen, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Como digo, guerras en Ucrania, en Oriente Medio, tensiones en el Indo-Pacífico, pero bloqueos en foros como el Consejo de Seguridad, con vetos cruzados, la retirada del hegemón de decenas de instituciones internacionales. Te pregunto, ¿estamos ante una crisis de legitimidad del multilateralismo o ante una crisis ante su falta de eficacia? Estaría tentada a decir prácticamente más de su eficacia y de manera un tanto chocante, porque llegamos al día de hoy pasando por un periodo de optimismo bastante absoluto por los 90, el final de la historia, o un crecimiento enorme de cooperación internacional, y sin embargo aquí estamos hoy, y aquí estamos hoy desde hace cierto tiempo con guerras, crisis, yéndonos un poco más atrás, Libia, Siria, conflictos, la cuestión de la OTAN en el este de Europa. Y aquí volvemos a estar una vez más. La Pax Americana, el desarrollo y la intensificación de la globalización, con la Organización Mundial de Comercio a pleno rendimiento, te entiendo perfectamente, pero al final estamos donde estamos. En tu opinión, ¿hasta qué punto crees que esta realidad que vivimos ahora mismo, tan compleja, marca el fin del consenso multilateral que nos dimos en general todos los países, unos más que otros, los que ganaron la guerra sobre todo, tras la Segunda Guerra Mundial? Ciertamente parece que es un cambio bastante brusco y que es un final al menos de algún tipo, ¿no? Porque tenemos a potencias que crearon ese consenso de lo que algún que otro autor ha llamado las organizaciones de la Carta de las Naciones Unidas, criticando esas mismas organizaciones que son precisamente, cuando ellas fueron precisamente las que las estuvieron manteniendo, los Estados Unidos sobre todo. Y por una parte tenemos eso, así que si eso no es un final o el comienzo de un cambio, no sé qué es. Mientras que por otra parte ha habido guerras controvertidas una detrás de otra desde ese tiempo también. Hay autores o politólogos, por ejemplo, como Hans Morgenthau, que ya en los 50 decía, mira, el Consejo de Seguridad de la ONU no funciona para nada. Así que un final, sí. Ya lo veía en los 50. Ya estaba bloqueado. Así que por otra parte, ahora hay crisis, pero es totalmente nuevo, eso ya no sabría decirlo. No sé si podríamos hablar, Carmen, de que se transita de un multilateralismo global, de esas instituciones que tenían una aspiración mundial, que incluyera a todos, hacia fórmulas más concretas, más selectivas, minilateralismos o alianzas concretas entre países con intereses convergentes, el nearshoring, el friendshoring. ¿Cómo lo ves? Sí. Académicamente siempre he estado bastante interesada en, por ejemplo, el realismo, la idea de las organizaciones internacionales funcionan y desde luego están ahí, pero atienden y responden a ciertos intereses o a la realidad social en la que existe el mundo. No existen en el aire y son afectadas por los intereses de sus miembros. Si los países occidentales que antes estaban tan unidos ahora tienen intereses divergentes, pues naturalmente empezarán a mirar a otro sitio. Si hay países que no están contentos o quieren obtener algo o tienen intereses que difieren, por ejemplo, de los Estados Unidos o de quien sea, y quieren conseguir pues esos intereses, pues naturalmente mirarán en otros foros o empezarán a construir otras cosas, quizás. No sé si puede haber margen para que ese debilitamiento que es constatable de la capacidad de esas instituciones internacionales se transforme, sea una transformación de sus formas, de sus equilibrios y no una implosión. Sí, ciertamente sí. Que la gente empiece a mirar o que haya otro balance interno no quiere decir que se vaya a desvanecer todo mañana. Una cosa interesante, por ejemplo, si se sigue la clase de discursos que viene a dar Putin o Xi Jinping por parte de Rusia y China, con los cuales yo no sé precisamente si estaría totalmente de acuerdo, es que no critican a las Naciones Unidas y a estas organizaciones de por sí, derribémoslas todas y construyamos algo mañana. El discurso es un tanto más político y quizás manipulativo en el sentido en el que dice, no, Occidente es el que ha traicionado estas organizaciones. No sé si estoy precisamente de acuerdo, pero el hecho de que ese sea el argumento político que esté dando es interesante políticamente. Aprovechando que ha sacado a Putin y a Xi Jinping a colación,
iniciativas que llegan desde ellos, como los BRICS ampliados o OCS, la Organización para la Cooperación de Shanghái, nuevas arquitecturas financieras también alternativas que buscan. No sé por un lado si obedecen a verdaderamente una genuina vocación de multilateralismo como se ha entendido tradicionalmente, son síntomas de que el sistema actual está ya fragmentado irreversiblemente, o al final no son más que una respuesta ante un orden, como decíamos, occidentalizado, porque se hizo con, fíjate, el Consejo de Seguridad. ¿Quién está? Están Rusia y China, pero el resto son occidentales y, no sé, hay un sesgo. Sí. Ha habido críticas de ese sesgo desde hace bastante tiempo, históricamente, por parte del movimiento no alineado ¿quién exactamente termina en la Corte Internacional de Justicia? ¿Y quién no termina en la Corte Internacional de Justicia, a pesar de quizás saltarse el derecho internacional? En ese sentido, la crítica no es totalmente nueva. O que la idea de que el derecho internacional, las organizaciones internacionales son políticas, no es absolutamente nada nuevo. Esto se viene diciendo desde el siglo XIX. Pero ahora, ¿son esas organizaciones interesadas o responden quizás a la debilidad actual de los Estados Unidos? Por supuesto. Ahora, y si consiguen establecerse por parte de... Si el dólar pierde su dominancia, imagino, aunque los temas financieros no son mi especialidad. O si los temas de organización y colaboración bancarias internacionales resulta que de repente hay un rival. Eso sería bastante interesante y muy beneficioso para ellos, por supuesto. Me resulta muy interesante que sacaras los tribunales internacionales a colación. Pues claro, tenemos actores tan relevantes y tan protagonistas como Estados Unidos o Israel que no son firmantes del Estatuto de Roma. Y dices, ¿hasta qué punto un tribunal se puede denominar internacional si actores tan relevantes no están, ¿no? Ahí hay una suerte de ilusión por parte del resto de la comunidad sobre esos alcances, ¿no? O sea, tienes precisamente autores nacidos en Leópolis, ahora bajo guerra, como Ucrania, como Lauterpech, los autores del delito, de la definición del delito de lesa humanidad y de genocidio, Lebrecht. Y dices, ¿para qué vale que hayamos definido ese delito si luego nadie lo va a cumplir, nadie lo va a hacer cumplir, porque los fundamentales no están en ese estatuto? Sí. Es una pregunta bastante importante. He estudiado, por ejemplo, bastante sobre control de armas nuclear, biológicas. Y uno de los tratados más importantes que ha aparecido hace comparativamente poco es el de prohibición de las armas nucleares. Ahora, sin ni mirar el mapa, preguntara de quién no está en el tratado, uno puede adivinar perfectamente quién no está. Perfectamente. Son los mismos sospechosos de siempre y hay ciertos países europeos que sí que se han metido. ¿Qué interés tiene entonces un tratado donde no hay ni una sola potencia nuclear? Bueno, por una parte, las potencias nucleares nunca se van a sumar, pero a lo mejor nunca se hubieran sumado. Pero si hay otros países que sí que son parte de estas organizaciones, sí que puede tener su utilidad, aunque sea puramente simbólico. Carmen, el problema de todo esto, hay que aterrizarlo, porque cuando se habla en global, es que vivimos una época de lógica de poder cruda. Tus intereses nacionales prevalecen sobre el del otro sin ningún tipo de arbitraje, sin ningún tipo de capacidad de resolución de conflictos por un tercero o por todos en conjunto. Y a mí eso, en principio, lo que me parece es muy perjudicial para una gran cantidad de países que son débiles. Es muy beneficioso esta lógica que se está configurando ahora mismo para el poderoso, pero el débil no tiene dónde recurrir. Sí. Uno de los cambios en ese sentido más interesantes que ha ocurrido recientemente es la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de noviembre del año pasado, donde cita textualmente a la doctrina Monroe. Dice, vamos a añadir el colorario de Trump, ¿no? Para defender el hemisferio occidental y que permanezca fuerte, ¿no? No ha sido necesariamente bien recibida por parte de los aliados, pero es curioso que lo cita textualmente, lo cual es muy interesante. De hecho, llega a hablar de Don Roe. Sí. Para mezclar su nombre con ese afán que tiene por nombrar con su apelativo a aeropuertos y a estrategias. Conceptos también como los derechos humanos, y en este caso no voy a Estados Unidos, sino precisamente a quienes tú mencionabas antes, por ejemplo a China, o incluso a los países islámicos, que han pertenecido a un contexto multilateral, que han sido firmantes de Carta de Naciones Unidas, pero, por ejemplo, ese ámbito justo, la Carta de los Derechos Humanos, pues ya no la firman. China te dice, sí, yo creo en los derechos humanos,
pero como yo creo en ellos, no creo en lo que me han impuesto desde fuera. Los países islámicos dicen, yo firmo una carta propia, Carta de los Derechos Humanos Islámicos. Eso al final es un chiste. Sí. De parte del motivo por el cual siempre tiendo un tanto al cinismo con las declaraciones en relación con los Estados Unidos de esos países es precisamente por el cómo los problemas internos que vienen a tener esos países también después. El historial de derechos humanos de China internamente es pésimo, absolutamente pésimo. Y lo mismo se podía decir de muchos de los países islámicos también. ¿Qué hacemos con ello? Bueno, tampoco de ahí a dar un paso a sugerir que pues tirémoslo todo por la ventana, pues tampoco. A fin y a cabo son criticados internacionalmente por eso. Es curioso que a pesar de que los Estados Unidos de América no hayan firmado el Estatuto de Roma de la Corte Internacional de Justicia, a pesar de eso militarmente sí que se refieren a ese tratado en su doctrina militar. En una cuestión donde si quisieran decir vamos a ignorar totalmente este tratado y hacer lo que queramos, teóricamente podían hacerlo y sin embargo se refieren a ese estatuto y tratan de seguirlo o argumentar que lo están siguiendo. Mejor tener algo, aunque sea en precario y consiguiendo menos, que no tener nada, desde luego. Para terminar, Carmen, te quiero preguntar, que esto es opinión pura y dura, que te mojes. ¿El multilateralismo, en tu opinión, puede volver a ser la norma imperante en la relación en la comunidad internacional o esto es un cambio que no tiene marcha atrás? Bueno, a lo mejor de lo que termina surgiendo de cuando todo lo que está ocurriendo ahora haya terminado sea ligeramente distinto a lo que había antes. Pero un país no puede hacer todo solo siempre. Aunque, por ejemplo, tiremos de un clásico como la Guerra del Peloponeso y digamos los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben, bueno, pero es que Atenas termina perdiendo esa guerra. Siempre hay que tirar de aliados. Hay los problemas que tenemos actualmente de armas nucleares, cambio climático, crisis de salud, no se pueden afiancar solos. Aunque se quisiera y el país más poderoso del mundo quisiera hacerlo solo, no puede, es imposible. Entonces siempre va a tener que haber colaboración de algún tipo. Solos es más difícil, juntos mucho mejor. Con eso me voy a quedar. Carmen Chasch, profesora de la Universidad Pontificia Comillas, un verdadero placer hablar contigo. Un abrazo. Hasta la próxima. Gracias. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. ¿Hasta qué punto están las tensiones geopolíticas reconfigurando el comercio internacional, la logística global? Porque más allá de materias primas tenemos que hablar de puertos convertidos en activos estratégicos, corredores alternativos que van ganando peso las rutas tradicionales, regionalización de las cadenas de suministro. Hay que entender el mapa del comercio y cómo afrontar la seguridad de los insumos en un mundo cada vez más fragmentado. Para eso, para entenderlo, recibimos a Cristina Peña, profesora de OBS Business School y directora de Tucomex. Cristina, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Estamos asistiendo, en tu opinión, al fin del comercio de materias primas basado únicamente en la eficiencia y los costes? Bueno, ahora mismo yo creo que ya no solo los costes, la eficiencia y intentar aumentar ingresos son las derivadas de un negocio sostenible. Ahora mismo la geopolítica está jugando un papel crucial en el corto, medio y largo plazo. Yo quería saber de alguien que está unida a este ámbito, ¿cómo cambian guerras, cierres, traumas como pues el estrecho de Hormuz, la logística, el envío, el comercio? O sea, cuando alguien se dedica a esto y se encuentra un cisne negro de estas características, ¿cómo lo afronta? Vale, lo primero es cuando uno se relaciona con socios de confianza, por ejemplo, con forwarders que tienen capacidad estratégica, es decir, tienen las oficinas, los contactos, el networking sólido, bien construido. Las oficinas comerciales, por ejemplo, de Turquía están funcionando como un hub logístico, es decir,
Ahora mismo el cielo aéreo de muchos de estos países de Oriente Medio no está abierto para poder enviar directamente aviones por transporte aéreo. Los puertos, obviamente, ya vemos que está cerrado el propio estrecho de Hormuz. Allí los buques no están pasando. De los 170 buques que pasaban, no está pasando ni el 10%, en el mejor de los casos, cuando hubo aquella medio apertura durante unos días. Entonces, el transporte terrestre se vuelve una de las opciones, pero para eso tiene que estar bien posicionado toda la que es la cadena de suministro, de manera que las entregas, la distribución, la logística esté sólida, ¿vale? No llegue esto a un punto de intercambio modal y no sepamos dónde está o cómo se está descargando esa mercancía, cómo se está volviendo a cargar, cómo se está trazando a nivel de identificación de calidad, ¿no?, en la entrega. Entonces, muy importante esos hubs logísticos terrestres. Otra opción muy importante, rutas alternativas. Vale, la ruta alternativa podríamos pensar, oye, pues Suez sigue funcionando. Ya, pero es que precisamente cuando hay una crisis de este estilo, se formula, una crisis, un efecto dominó, donde otras piezas que hasta ese momento no eran tan cruciales empiezan a ser también vulnerables. Es decir, el canal de Suez, ahora mismo tenemos piratas yemeníes que están también allí desde hace mucho tiempo, pero claro, ahora se vuelven protagonistas, porque se dan cuenta de que tienen mucha más fuerza de la que tenían hace simplemente unos años. Entonces, ahora mismo una ruta alternativa por el Cabo de Buena Esperanza a nivel marítimo, pues es una opción. ¿Qué ocurre? Que estamos metiéndole a esa cadena de suministro de 8.000 kilómetros, 10.000 kilómetros, depende a dónde vayamos. ¿Esto qué es? Pues mira, primero, más coste de combustible. Además, se da la paradoja de que precisamente el combustible es lo que escasea. Entonces, le estamos metiendo más combustible de ese que escasea porque hay una crisis del petróleo. Pero es que además le estamos metiendo un coste adicional, que es que puede ir de los $150 a los $250 fácilmente por contenedor. Y esto no para. Es algo que en todo caso irá a más, no a menos, hasta que se resuelva el conflicto. Entonces, estas rutas, claro, cuantos más kilómetros, pues más seguro. Es decir, el coste del seguro asociado es superior, pero también más capacidad de vulnerabilidad. Es decir, cuantos más kilómetros recorre, pues más posibilidad de que tengan problemas en alta mar, de que haya problemas por averías. Es decir, le estamos metiendo a esa cadena de suministro no solo más coste, sino más tiempo, más potencial de retrasos, más vulnerabilidad. Es decir, estamos tensionando la cadena de suministro por un lado. Por otro, siempre hay esas opciones alternativas, creativas, que por eso hay que tener buenos socios, buenos transportistas, buenos forwarders, buenas agencias, tener relaciones directas con esas navieras que nos informen, porque aquí la información es poder. Claro. Cristina, se me ocurre, esto quizá tradicionalmente no ha existido, pero ¿tiene, por ejemplo, las empresas medianas, supongo que las grandes ya lo tienen, las empresas medianas de comercio exterior que incorporar analistas geopolíticos a sus equipos? Porque el riesgo geopolítico es una variable que quizá antes, años 90, comienzo de los 2000, con la Pax Americana, con el subidón de la globalización, no hacía falta, todo iba bien, pero ahora ha cambiado muchísimo la situación. Si no tienes el analista, vas a ir siempre reactiva y no proactiva. Absolutamente. Creo que has dado con una pieza clave. Bueno, ahora mismo todos deberíamos estar ya teniendo el pulso de esa geopolítica a nivel empresa. ¿Por qué? Porque ahora, la Unión Europea, que todo esto al final va de una pugna, ¿no?, por ver el nuevo orden del mundo entre Estados Unidos y China, la Unión Europea tiene una gran oportunidad de presentarse al mundo como las garantías jurídicas, las garantías políticas, la zona un poco de controles, de certificaciones. Es decir, es, el único bloque confiable a gran escala que tiene la capacidad de negociar con todas las demás partes del mundo. En este bloque confiable también están obviamente Japón, está Australia y está Reino Unido. Estados Unidos no. Estados Unidos ha salido de ese bloque confiable simplemente porque no tiene ya garantías políticas y él mismo se ha desmarcado. Entonces, ahora mismo la Unión Europea está tejiendo esas líneas maestras con en el eje atlántico con Canadá a través del acuerdo CETA,
está ahora mismo precisamente actualizando y modernizando su acuerdo con México, lo mismo con Chile, lo mismo con Mercosur, que desde el 1 de mayo ya está aplicándose, pero si vamos al sudeste asiático está también trabajando precisamente con Indonesia, con Vietnam, con Singapur, está con el nuevo acuerdo en negociación tanto con Australia como con Nueva Zelanda. Estamos en esa unión, es decir, y todo esto las empresas lo tienen que saber, porque tan pronto se aplique, automáticamente tenemos ventajas. Desde el 1 de mayo las empresas ya tienen una ventaja directamente a nivel comercial con todos los países correspondientes a Mercosur. ¿Sabemos lo que eso significa para las empresas? Pues como bien has dicho, si en la empresa no hay una persona que entienda geopolítica, que entienda de lo que es el comercio internacional, que entienda de acuerdos comerciales, pues no vamos a estar a lo mejor beneficiándonos de un origen preferencial de la Unión Europea. Y esto es un problema, porque nuestros otros países miembros de la Unión Europea y en algún momento competencia de alguna manera en este mercado global, pues sí están a lo mejor conociendo esas ventajas. Las empresas españolas tenemos que empezar a saber leer cuáles son, digamos, las oportunidades y los retos. En esos retos tenemos que estar con socios confiables, tenemos que tener cadenas de suministro mucho más sólidas y luego hacernos la pregunta: ¿nuestra cadena de suministro cuánto depende de ese comercio con terceros países? ¿Es totalmente necesario? ¿Cuánto podemos derivar al comercio interior de la Unión Europea, donde ahora mismo es mucho más, digamos, proyectable una cadena fiable a largo plazo, donde no tenemos ahora mismo ese problema de coyuntural de falta de suministro? Está, digamos, ligado a la dependencia de nuestros proveedores internos, pero si la fabricación es 100% europea, con su cadena de suministro completamente europea, podemos tomarnos un poquito más de respiro, ¿no? Te veo plenamente en sintonía, Cristina, con la autonomía estratégica que busca la Unión Europea, y tiene sentido, y además en el caso de España gran parte de la actividad exportadora es hacia nuestros socios de la Unión Europea, desde luego. No sé si se te ocurre, tenemos un minuto antes de terminar, algún consejo precisamente para que los países no muestren, como el nuestro, no muestren vulnerabilidades como pasó en otras épocas, pandemia mismo, por ejemplo, en cadenas de suministro, porque es algo de soberanía nacional, de seguridad nacional. Un consejo rápido. Pues, a ver, la Unión Europea por primera vez empieza a hablar no solo de autonomía estratégica, sino de open autonomía, es decir, de autonomía abierta estratégica. ¿Por qué? Porque no podemos de un día para otro decidir que somos autónomos en el 100% de las referencias o de las categorías de producto que se necesitan para nuestra industria, nuestra defensa o nuestra energía. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a entender en qué ya somos autónomos y derivar la demanda a eso, en lo que ya tenemos autonomía 100%, y en lo que no la tenemos, crear corriendo las alianzas y tener los socios, digamos, confiables, esas cadenas de suministro que hemos ido diciendo en los últimos minutos, que hay que tenerlas bien atadas. Entonces, en lo que ya tengamos la opción de proveedores de la Unión Europea, que haya un porcentaje de nuestra demanda que esté redirigida a ellos, porque en un momento dado que se puedan activar al 100%. Y en lo que todavía dependemos de cadenas de suministro internas y que por un tiempo va a tener que ser así, porque tal y como hemos configurado nuestra industria en la Unión Europea, igual que le ha pasado a Estados Unidos, no se puede cambiar en el plazo de un año ni de dos. Esto tiene que ser algo a medio plazo. Empezar a ver si tengo que depender del sudeste asiático, en lo menos posible y corriendo con rutas seguras y con proveedores que me garanticen que ese suministro, al menos yo voy a estar informado en tiempo real de lo que pasa y que van a tener la capacidad gestora para poder crear rutas diferenciales. Con ese consejo nos quedamos. Cristina Peña, OBS Business School, tu Comex. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros y ojalá podáis pasaros por el tercer salón del Profesional Internacional en la Comisión Europea, que vamos a hablar justo de todo esto. Tomamos nota. Hasta la próxima. Nosotros nos marchamos. Hasta aquí ha dado de sí esta edición de Pulso Geopolítico. Sean felices y acudan siempre, se los recomiendo una y otra vez, a su cita con nosotros. Esto es Pulso Geopolítico en Intereconomía. No nos fallen. Hasta la próxima. España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más. No nos vamos a conformar solo con cumplir años, queremos vivirlos al máximo. Y para eso Asisa presenta Bienvejecer, cuidarse hoy para vivir mejor mañana.
Descúbrelo en bienvejecer.es. Asisa, mejor así. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. ¿Qué hubiera sido de Pinocho sin Gepetto? ¿Y de Blancanieves si no hubiera encontrado a los 7 enanitos? No habría ningún cuento. No hubieran encontrado unas personas que les iban a querer mucho. Cada niño tiene una historia. Solo necesita un hogar donde contarla. Acoge y sé parte de su historia. Gobierno de Aragón. La salud empieza por los pies. El doctor Juan Pablo Jiménez cuenta con más de 27.000 intervenciones en cirugía del pie. Los pies rigen la salud de todo nuestro organismo. Para dar solución a las patologías del pie, les emplazo todos los domingos a escuchar el programa La salud empieza por los pies. Doctor Juan Pablo Jiménez. Geopolítica, mercados, bancos centrales, los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía.